En esta rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados, Pepa Millán no esquiva ninguna de las preguntas más polémicas que le lanzan los periodistas. Con un discurso claro y directo, Millán aborda los temas más relevantes de la actualidad política, como la gestión del gobierno, los retos sociales y las iniciativas de su partido que busca impulsar. Cada respuesta refleja su firmeza y visión sobre el futuro de España, dejando entrever estrategias clave y posturas que no dejarán indiferente a nadie. Si estás buscando entender mejor las dinámicas del poder en el Congreso y descubrir cómo una de las figuras políticas más influyentes de este momento defiende sus posturas frente a la prensa, este vídeo es imprescindible. Prepárate para escuchar respuestas sin rodeos que te harán ver la política desde una nueva perspectiva. No querrás perderte ni un solo detalle. Pero antes, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para no perderte ninguna noticia. Quería comentarle el asunto que ya comentaban ayer fuentes del partido, incluso usted misma ayer por la tarde, sobre la financiación del partido, de haber pedido 9 millones de euros para campañas a un banco de Hungría. Y quería preguntarle si creen que están incumpliendo la ley de partidos, porque le leo el artículo 7 de la ley de partidos, dice: se establece que los partidos no podrán aceptar de ninguna forma de financiación por parte de gobiernos o entidades extranjeras. En este caso se trata de un banco extranjero y quería preguntarle si con este artículo 7 creen, por tanto, que están incumpliendo en este caso la ley de financiación de partidos. Gracias. Muchas gracias. ¿Le importa leer el encabezado de ese artículo? En concreto establece que los partidos no podrán... El título pone 7 puntos y una rúbrica. Ah, la rúbrica no la tengo. ¿Se me la puede aclarar para simplemente aclarar ya, claro, el asunto? Es que ese artículo se refiere a las aportaciones. Y esto no es una aportación, es un crédito. Son dos cosas totalmente diferentes. Con lo cual, ese artículo no aplica a estas circunstancias. Yo respondo siempre a todas sus preguntas. Y este asunto ya ha sido algo que yo he reiterado aquí en numerosas ocasiones. Pero también entiendo que estoy aquí para eso y no me importa repetirlo. No se trata de 9 millones, se trata de 6,5 millones. Ese importe aparece reflejado en la documentación que está colgada en la página web. Esa información la tiene el Tribunal de Cuentas. Como digo, no se trata de una aportación, se trata de un crédito que ya ha sido devuelto. Y se trata de un crédito que nos da una entidad bancaria de Hungría, porque ningún banco español ha querido negociar ningún crédito para que Vox pueda afrontar las elecciones generales del año 2023. Nosotros nos preguntamos por qué los bancos españoles no quieren negociar un crédito con la tercera fuerza y tendrán que explicárselo a sus accionistas. Y esto es algo que igualmente nosotros denunciamos, pero se trata de una información que, como digo, ya tiene el Tribunal de Cuentas, que aparece en la página web, el reflejo de esos créditos que nosotros obtenemos para afrontar las elecciones generales, y no tengo nada más que decir al respecto, salvo que reiterarle exactamente lo mismo. A mí no me importa reiterarlo, No, porque yo entiendo que yo estoy aquí para eso, pero lo que quiero decir es que es una información que, como digo, ya se comentó ayer, como usted bien ha dicho. Sí. Yo también lo comenté con ustedes en el canutazo que tuve oportunidad de dar. Y, en fin, que yo no tengo ningún problema, pero simplemente que responderle más de lo mismo. Que no es lo mismo, por aclararlo, que esto es un crédito y no una aportación, y la ley de partidos habla de ninguna forma de financiación, que no sé cómo lo pueden distinguir una forma de financiación, le pregunto, entre un crédito y una aportación. ¿Qué diferencia habría? Porque ese artículo se aplica a las aportaciones y esto es un crédito, por lo tanto se rige por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Son dos cosas totalmente diferentes y además se trata de un crédito que ya se ha devuelto con sus intereses. Y a nosotros nos hubiera gustado que ese dinero se quedase en España y que los bancos españoles hubiesen cobrado de vuelta ese crédito con sus intereses. Y esos bancos que le prestan al Partido Popular o al Partido Socialista 15 y 20 millones de euros no quieren negociar un crédito con Vox, y los que se han podido negociar pues han sido cantidades ínfimas. Y eso es lo que nosotros nos preguntamos. Nosotros querríamos que ese dinero, que es una cantidad ingente, se quedase en España. Y nos preguntamos por qué estos bancos no quieren negociar créditos con la tercera fuerza nacional. Buenos días, portavoz. El fin de semana hubo mucha polémica con las declaraciones de Borja Semper, que ustedes reproducieron en sus redes sociales, en la que no se quedaba ni con Abascal ni con Sánchez. Yo le pregunto directamente, ¿usted entre Feijóo y Sánchez con quién se queda? Gracias. Hombre,
yo quiero puntualizar qué es lo que dijo el señor Semper. Es decir, yo quiero recordar que Semper fue compañero de Abascal en el País Vasco, en unos años durísimos. Y los dos han conocido lo que ha supuesto ETA en el País Vasco, en primera persona, desde muy jóvenes. Y es lamentable que a día de hoy, aunque estemos en formaciones políticas diferentes, el señor Semper se muestre equidistante entre los que pactan con los herederos de ETA, que no han condenado ningún crimen y que no hacen nada tampoco por esclarecerlo, y una persona como Santiago Abascal, que al margen de ser presidente de un partido, porque al final, teniendo en cuenta ese contexto, es algo secundario, pues haya sufrido en primera persona la amenaza de un grupo terrorista como ETA, durante toda su vida, toda su familia. Entonces, nosotros, más allá de la sorpresa, pues contemplamos eso con tristeza, sinceramente, y con sorpresa. Yo, sinceramente, pues lógicamente yo escogería a todos aquellos que se oponen a la banda terrorista ETA, entre los que está Feijóo, claro que sí. Y nosotros no tenemos ningún tipo de complejo al decirlo. A quien no escogería desde luego sería a Sánchez, ni a ninguno de sus socios. ¿Qué tal, portavoz? Buenos días. Le quería preguntar de nuevo por el Gobierno ha utilizado palabras muy duras de nuevo contra el juzgado de instrucción del juez Peinado. Esta vez ha sido Óscar López quien, a raíz del error en la entrega de documentación a la Audiencia Provincial, ha vuelto a decir bueno, que es blanco y en botella. En fin, ha vuelto a usar palabras muy duras. No sé si podría hacernos una valoración. Perdón, es que en el principio de la... No, le quería preguntar por una valoración sobre las palabras del Gobierno otra vez contra la gestión o la labor del juez Peinado. Esta vez ha sido Óscar López quien ha dicho que, bueno, que blanco y en botella, todo a raíz del problema de la entrega de documentación a la Audiencia Provincial. Una valoración, gracias. Pues me parece impropio, absolutamente, de cualquier gobierno que se precie y de cualquier político. Es decir, aquí tenemos a un juez que está desarrollando una labor independiente y hasta que no haya una sentencia, y ni siquiera cuando haya una sentencia, es que no son admisibles esos ataques. Hay medios que están tildando de excesos el trabajo de un juez y tenemos al Gobierno que manda a terceros a investigar la vida privada de los jueces para, no sabe muy bien qué, para presionarles tal vez. Un Gobierno que está utilizando a la Abogacía del Estado, a la Fiscalía General del Estado, que no está dando la información que están demandando los juzgados para el esclarecimiento de todos estos hechos y que encima se permite el lujo de insultar y de presionar de esta manera a los jueces. Es absolutamente inadmisible, pero da buena cuenta de la concepción que tiene este Gobierno sobre la separación de poderes y el lugar que le corresponde a ellos. Este Gobierno se cree que está por encima del bien y del mal y por encima de la ley y que no le aplica a ellos, que eso de la ley es para el pueblo llano, que para ellos no es, muchísimo menos para la mujer del presidente del Gobierno ni para su hermano. Y a nosotros nos parece, desde luego, absolutamente inadmisible. Nosotros estamos personados como acusación popular en todas estas investigaciones, en todo este procedimiento donde se están investigando estas irregularidades y, desde luego, vamos a llegar hasta el final y vamos a hacer todo lo que sea necesario en el juzgado o en las Cortes. No vamos a hacer como el Partido Popular, que dice que eso de citar a Begoña Gómez no va con ellos. Pues muchísimas gracias a todos.